Bien, saludos, estimados estudiantes. Bien, vamos a desarrollar la práctica, bien, el tema Historia de la Psicología. Bien, vamos entonces a empezar. A ver, pregunta número 1. A ver, en 1879, un viejo salón que había sido destinado para la construcción de un comedor en la Universidad de Leipzig se convertiría en el espacio donde el catedrático Wilhelm Wundt almacenara todos los instrumentos que usara en las clases experimentales de psicología fisiológica. Dicho espacio contaba con metrómetros, taquitoscopios, péndulos, cronómetros, entre otros. Se convenció de que movilizar dicho instrumental no resultaba práctico y por ello designó al lugar como el área donde se realizarían los experimentos de psicología. Este suceso se constituiría como... Bien, entonces tenemos que recordar que la psicología ha pasado por dos etapas, ¿no? La etapa precientífica y la etapa científica, ¿no? La etapa científica surge cuando se funda el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, ¿no? En 1879. Justamente es Wilhelm Wundt que crea este primer laboratorio, ¿no? Donde empieza a desarrollar un estudio de la conciencia, pero de manera científica, ¿no? Al igual que otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, la física, ¿no? Es considerada la ciencia que ha desarrollado más, ¿no? Dentro de las ciencias naturales, ¿no? La química, la fisiología, son ciencias que han ido desarrollando porque han usado el método experimental. Y la psicología, ¿no? También empezó a usar el método experimental cuando se funda este primer laboratorio, ¿no? Allá en la Universidad de Leipzig, ¿no? Entonces, es este hecho lo que da inicio a la psicología como ciencia, es decir, la fundación del primer laboratorio, ¿no? Por eso la respuesta aquí sería, ¿no? La clave B, ¿no? O sea, el hecho de fundarse este primer laboratorio, ¿no? Genera el nacimiento de la psicología como ciencia, ¿no? Entonces, uno sería la clave B. Muy bien. Bien. Pregunta número 2, ¿no? A ver, la Gestalt fue una escuela psicológica surgida en Alemania, ¿bien? Al no contar con el apoyo nazi, se traslada a Estados Unidos. A diferencia del estructuralismo, la Gestalt propuso el estudio de la conciencia. Tenemos que recordar que en Alemania primero surge la escuela del estructuralismo, ¿no? Con Wilhelm Wundt. Y Wilhelm Wundt propone que la psicología debe estudiar, ¿no? Los elementos de la conciencia, ¿no? Las partes que conforman la conciencia, ¿no? Por eso también se le llama estructuralismo, ¿no? Estudia las partes que estructuran la conciencia. Y llegó a la conclusión que la conciencia está formada por tres partes, tres elementos, ¿no? Tenemos sensaciones, imágenes y sentimientos, ¿no? Pero luego en Alemania, ahí mismo en Alemania, surge una nueva escuela, ¿no? La escuela de la Gestalt. La escuela de la Gestalt critica al estructuralismo porque plantea que al estudiar la conciencia por partes, ¿no? La conciencia, el estudio de la conciencia pierde su naturaleza, ¿no? Y es que la conciencia es una unidad, una totalidad que no se puede descomponer en elementos, ¿no? Porque si no perdería su propia naturaleza. Por eso es que la Gestalt plantea que la psicología debe estudiar, ¿no? La conciencia como una totalidad, ¿no? Como un todo, que no se puede separar, dividir, ¿no? En ese sentido, la clave sería, Gestalt propuso el estudio de la totalidad de la conciencia, ¿no? Sería la clave, la D, ¿no? La D. ¿Bien? 2, clave D, ¿no? ¿Bien?
Bien, pregunta número 3, ¿no? Sobre la escuela reflexológica, señale la serie de enunciados correctos, ¿no? Recordemos que la escuela reflexológica surge en Rusia, ¿no? Y sus representantes son Sechenov, Besterev, Iván Pavlov, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver la primera, a ver, dice, ¿no? Uno, estuvo representado por eminentes psicólogos y psiquiatras. Esto es falso, ¿por qué? Porque en realidad estos médicos eran fisiólogos, ¿no? Besterev, Sechenov, Pavlov eran fisiólogos, ¿no? Entonces, no eran psiquiatras ni psicólogos, ¿no? Fisiólogos en realidad. Muy bien. Dos, alcanza fama al plantear que los reflejos se podían condicionar. Eso sí es correcto, ¿no? Pavlov hizo un estudio sobre los reflejos condicionados, ¿no? Utilizó los perritos, ¿no? Ajá, para condicionar ciertos reflejos, ¿no? Uno de los representantes, ¿no? de la escuela reflexológica es Iván Pavlov, quien es el autor de la teoría de los reflejos condicionados, ¿no? Entonces, sí es correcto. Tres, Sechenov, Besterev y Pavlov son sus principales representantes. Correcto, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado, ¿no? También, ¿no? Correcto. Cuatro, les da un sustento fisiológico a algunas teorías de la psicología. Sí, ¿no? Como eran fisiólogos, se preocuparon más por investigar, ¿no? El funcionamiento del sistema nervioso y cómo esta actividad, este funcionamiento del sistema nervioso genera aprendizajes, ¿no? De reflejos, ¿no? Reacciones, ¿no? Automáticas, ¿no? Reflejos. Bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? Lo correcto sería 2, 3 y 4, ¿no? La clave sería la C, ¿no? La C. Bien. Bien. A ver, siguiente pregunta. Pregunta número 4, relacione correctamente, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Las escuelas psicológicas. A ver, vamos a empezar con la primera, la reflexología, ¿no? La reflexología estaría relacionado con, ¿no? Ahí está. Habíamos, a ver, ahí está, ¿no? Entonces, la reflexología sea movimiento que plantea una renovación a la teoría hipocrática galénica del temperamento. Es decir, que Iván Pavlov, representante de la reflexología, habló del condicionamiento clásico, ¿no? Del aprendizaje por condicionamiento, ¿no? Pero también plantea que el temperamento, ¿no? Se dividen, son de 4 tipos, ¿no? El sanguíneo, colérico, melancólico y el flemático. Pero este temperamento no depende tanto del líquido, del fluido, como lo planteaba Hipócrates, sino que para Pavlov el temperamento depende más, ¿no? de la actividad del sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo está organizado ese sistema nervioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela de la reflexología estaría relacionado con, ¿no? En el número 4, ¿no? Movimiento que plantea una renovación a la teoría hipocrática, ¿no? Galénica del temperamento, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos. D, ¿no? Psicoanálisis estaría más relacionado con el número 2, ¿no? Corriente que fue criticada por carecer de rigor científico y centrarse en el estudio de las pulsiones libidinales, es decir, en los deseos sexuales. Y es que Freud, creador del psicoanálisis, planteaba que el ser humano reprime mucho sus deseos sexuales, ¿no? Reprime mucho la libido, esa energía sexual, y eso muchas veces genera un tipo de comportamiento, ¿no? Entonces podría generar problemas incluso o desórdenes en nuestro comportamiento. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis se relaciona más con el número 2, ¿no?
Ahí está. Ajá. Tenemos ahí. Estudio de las fuerzas luminosas sería el número 2. 3, el funcionalismo tendría que ver, ¿no?, con el desarrollo industrial de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos está haciendo potencia, ¿no? Tiene un gran desarrollo industrial y entonces surge esta escuela llamada el funcionalismo que plantea que la psicología debe estudiar la función de la conciencia para adaptarnos a esos cambios, ¿no? A esos cambios industriales, ¿no?, que se está dando en Estados Unidos, ¿no? A ese desarrollo, ¿no?, en las industrias, ¿no?, en diferentes campos para que el hombre pueda adaptarse. Entonces la psicología debe estudiar la función de la conciencia para adaptarnos, ¿no? Entonces, funcionalismo estaría relacionado con el número 3, escuela que surge para satisfacer las demandas de la era industrial norteamericana. ¿Sí? Y la escuela del estructuralismo ya estaría relacionado con el número 1, ¿no? Escuela que respaldó el sustento de que las emociones se clasifican por su capacidad para activar o inhibir el sistema nervioso central y periférico. Recuerden que en el estructuralismo está Wilhelm Wundt, quien propone tipos de emociones. Hay emociones esténicas, ¿no?, emociones que activan el sistema nervioso, ¿no? Ahí está, activan el sistema simpático, y tenemos las emociones asténicas que hacen que las personas se paralicen, se inhiban, ¿no?, se cohiban. En ese sentido, el estructuralismo está relacionado, ¿no?, con el número 1, escuela que respaldó el sustento de que las emociones se clasifican o se clasificaban por su capacidad para activar o inhibir el sistema nervioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave sería la D, ¿no?, la D. 4 de dado, ¿no? Pregunta número 5, ¿no? Dice, ¿no? El profesor de psicología general planteó el caso de un hombre cuya descripción es la siguiente, ¿no? Adulto con impulsividad marcada, se muestra violento ante situaciones de estrés, se desborda emocionalmente y tiende a apretar los puños y mover la rodilla. La pregunta a los estudiantes, ¿no? Perdón, les pregunta a los estudiantes ¿cómo explicaría este cuadro un terapeuta del enfoque psicodinámico? La respuesta más acertada sería, ¿no? Bien, entonces está hablando del enfoque psicoanalítico, ¿no? Psicodinámico también se le llama al enfoque psicoanalítico. Entonces, ¿cómo se plantearía este comportamiento, ¿no?, violento, impulsivo, desde el enfoque psicoanalítico, ¿no? Entonces tenemos que recordar que para Sigmund Freud, ¿no?, el primer enfoque de la mente lo dividió entre la parte consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? A este modelo lo llamaron enfoque topográfico, ¿no? ¿No? Habla de regiones de la mente, ¿no? Pero luego plantea un segundo modelo, un segundo enfoque llamado el enfoque estructural, ¿no?, donde habla de 3 agentes de la personalidad, ¿no? En primer lugar tenemos el ello, que son los instintos, los impulsos, ¿no? Toda la parte biológica que uno ya trae, estaría formando nuestro ello. Habló del componente del superyo, ¿no?, que viene a ser la estructura de valores, las normas morales, la que busca la excelencia, la perfección. Y habló del tercer componente, del yo, ¿no? El yo, que viene a ser aquel agente que decide, aquel agente que está en contacto con la realidad, se rige por el principio de realidad y también decide cómo la persona va a actuar en la realidad, ¿no? Entonces, para Freud, muchas veces el comportamiento, ¿no?, violento, impulsivo, descontrolado, ¿no?, depende mucho de esta parte de los instintos, ¿no? Instintos. Ahí dentro de los instintos tenemos 2 tipos de instintos, ¿no? El eros y el tánatos. El eros, que vienen a ser los instintos de vida, ¿no?, que llevan a nuestro desarrollo,
¿no? Son como fuerzas para el desarrollo. Y tenemos también los instintos de muerte llamados tánatos, ¿no? Son instintos que llevan a nuestra destrucción, ¿no? A la violencia. Incluso son los tánatos en una persona pueden generar, ¿no? Que la persona, ¿no? A su vez se cause daño a sí mismo o cause daño a los demás. O incluso hay personas que pueden iniciar guerras, ¿no? Generar guerras, ¿no? Entonces son instintos de muerte, instintos de destrucción, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se podría explicar este caso, ¿no? De una persona violenta, impulsiva, según el psicoanálisis, ¿no? Entonces tendría que ver, ¿no? Tiene un ello predominantemente, ¿no? En su aparato psíquico, ¿no? Ya, ha sido condicionado ante ciertos estímulos, ¿no? Te hablan de condicionamientos, ¿no? Se le puede someter a un proceso de extinción. Bueno, este es más un lenguaje conductista, ¿no? Su sistema nervioso es activo e inestable, es decir, colérico. Esto es un lenguaje más de la escuela de la reflexología, ¿no? Los átomos de su mente no se han configurado de forma armoniosa, por ello su errático actual. Son términos más relacionados al estructuralismo, ¿no? Entonces, de las cuatro alternativas, ¿no? Mejor es la A, ¿no? Tiene un ello predominante en su aparato psíquico. Predominan mucho los impulsos de tánatos, ¿no? Por eso es agresivo, impulsivo. Bien. Ahí está, ¿no? Muy bien. Pregunta número 6. Sobre los aportes del funcionalismo, no es compatible que haya contribuido en... Entonces, tenemos que recordar que el funcionalismo es una escuela que surge en Norteamérica, ¿no? Fundado por William James. William James se basa mucho en la teoría de Darwin, ¿no? Recordarán que Darwin decía, ¿no? Que las especies que tienen mejores condiciones se adaptan, sobreviven, ¿no? Las especies que no tienen buenas condiciones no se adaptan y se extinguen, ¿no? Entonces, se hablaba mucho de la adaptación, ¿no? Entonces, esas ideas lo asume William James, ¿no? Fundador del funcionalismo. Y también, aparte, James también asimila mucho las ideas del pragmatismo, ¿no? Valora aquello que tiene utilidad, aquellas cosas que le generan ganancias, ¿no? Le generan, pues, rentabilidad, ¿no? Valora mucho lo práctico, ¿no? Ajá. No tanto la teoría, sino la práctica, ¿no? Pragmatismo, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿no? Sobre los aportes del funcionalismo, no es compatible, dice, ¿no? Que haya contribuido en, a ver, vamos a ver, A, estudiar la capacidad adaptativa en diversas especies en contraste con la especie humana, ¿no? Promoviendo así el desarrollo de la psicología comparada, ¿no? Eso justamente es lo que estamos mencionando, ¿no? ¿No? Estudiar la capacidad adaptativa, ¿no? De las personas, ¿no? Para estar en equilibrio en su medio ambiente. Esto sí tiene que ver con el funcionalismo. Introducir el uso de instrumentos psicométricos en la selección y reclutamiento de obreros y soldados. También, ¿no? El funcionalismo también utilizó mucho los instrumentos o las pruebas psicométricas, ¿no? Para poder hacer selección de personal. Por ejemplo, las pruebas de inteligencia. Rechazar los postulados de Darwin para reemplazarla por los postulados aristotélicos. No, al contrario, no, no rechazó los postulados, sino asimiló, ¿no? Aceptó los postulados de Darwin, tomó las ideas de Darwin. Entonces, esta sería, ¿no? La respuesta, ¿no? ¿No? La clave, la C, ¿no? Ah, entonces, no es compatible con el funcionalismo esta, ¿no? Rechazar los postulados de Darwin, ¿no? Para reemplazarla por los postulados de Aristóteles. Al contrario, ¿no? Tomó las ideas de Darwin, sobre todo el concepto de adaptación. En ese sentido, la clave sería
la C, ¿no? La C. 6, la C. Pregunta 7 dice, con respecto a los aportes del introspeccionismo, determine la secuencia correcta del valor de verdad, ¿no? Se refiere al estructuralismo, ¿no? A ver, ¿no? Recordar que fue corriente fundada por Wilhelm Wundt en Alemania, ¿no? Y estudió la estructura de la conciencia, ¿no? A ver, veamos, número 1, promovió el desarrollo de la psicología aplicada e industrial. Esto lo desarrolló más el funcionalismo en Norteamérica, ¿no? ¿No? Una psicología más aplicada, ¿no? Una psicología, ¿no? Más práctica en el campo educativo, en el campo industrial, teniendo en cuenta que Estados Unidos era un país que estaba en desarrollo, en auge, ¿no? Las industrias estaban creciendo. Entonces, en ese contexto surge el funcionalismo, ¿no? Y plantea estas ideas, ¿no? Desarrolla una psicología aplicada e industrial. Entonces, esto sería falso, ¿no? O incorrecto. Estamos hablando del estructuralismo, ¿no? 2, incorpora y adapta el método experimental a la psicología. Sí, ¿no? Wilhelm Wundt, ¿no? Fundador del estructuralismo, utiliza el método experimental, ¿no? Justamente las ciencias naturales, ¿no? Se basan mucho en el método experimental, ¿no? Es decir, plantean una hipótesis y luego tienen que comprobar, ¿no? Comprobar a través de experimentos, mediciones, ¿no? Entonces sí utilizan mucho el método experimental. Verdadero, ¿no? 3, afirmó que las emociones, ¿no? Como acá vemos, ¿no? Primero es falso, segundo es verdadero, ¿no? 3, afirmó que las emociones asténicas mueven a la acción. Hemos dicho lo contrario, ¿no? Que las emociones asténicas te paralizan, te inhiben, ¿no? Las que te mueven a la acción son las emociones esténicas, ¿no? Las que activan más el sistema simpático, ¿no? ¿No? Entonces la 3 es falsa. Número 4, determinó que los átomos de la conciencia son las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Efectivamente, ¿no? Wundt estudia los elementos de la conciencia, las partes más pequeñas de la conciencia. Por eso también lo llaman visión atomista, ¿no? Porque habla de las partes que forman la conciencia, ¿no? Pequeñas partes. Entonces, en ese sentido, sí, sí es correcto el enunciado 4, ¿no? Entonces la respuesta, ¿no? La respuesta sería, ¿no? La D, ¿no? Falso, verdadero, ¿no? Pregunta número 7, la D. Bien, pregunta número 8. Con respecto a la psicología soviética, indique la secuencia correcta del valor de verdad, ¿no? Bien, a ver, soviética, se refiere a la escuela de la reflexología, ¿no? Donde estaba Iván Pavlov, ¿no? A ver, 1, actualizó la teoría temperamental de Hipócrates. Sí, es correcto, ¿no? Justamente es lo que hemos mencionado, ¿no? ¿No? Así es. Y para Pavlov el temperamento depende más del sistema nervioso, ¿no? Cómo está organizado el sistema nervioso, no tanto del fluido líquido, como decía Hipócrates. 2, sus descubrimientos fueron útiles para el conductismo. También correcto, ¿no? Porque Pavlov desarrolla toda una teoría donde habla del estímulo-respuesta, ¿no? Y estas ideas sirvieron de base para desarrollar la escuela conductista en los Estados Unidos, ¿no? Uno de sus máximos representantes del conductismo es John Watson, ¿no? Que era un admirador de Pavlov, ¿no? Se mandaban cartas con Pavlov, ¿no? Había una correspondencia. Y justamente Pavlov hace experimentos con seres humanos, ¿no? Hace con estudios del condicionamiento con seres humanos. Es muy conocido el estudio que se hizo con un niño, ¿no? El niño Albert. Condicionó al niño que tenga miedo a las ratas, ¿no? A los peluches, ¿no? Cuando en un comienzo no tenía miedo, ¿no? Pero debido a que asoció estas ratas o peluchos con estímulos muy fuertes, estímulos amenazantes, el niño empezó a tener miedo a estos animalitos, ¿no? Entonces, sí, es cierto, Pavlov hizo estudios, ¿no? Sobre
tomando en cuenta las ideas, perdón, Watson hizo estudios tomando en cuenta las ideas de Pavlov, ¿no? Muy bien. 3. Aportó determinantemente con las teorías mentalistas de la conciencia. No, esto en realidad, estos modelos de los, tanto de Pavlov como de Watson, hablan más de estímulos-respuestas, ¿no? O sea, se preocupan más por estudiar lo observable, lo medible, lo verificable, aquello que es objetivo, es decir, las respuestas, las conductas, ¿no? Y no se centraron mucho en los procesos mentales, ¿no? No se centraron mucho en pensamiento, imaginación, ¿no? Que son procesos muy subjetivos, ¿no? Además, pensaban que estos procesos internos, ¿no? Eh, no deberían ser parte del estudio de la psicología porque eran muy subjetivos, ¿no? La psicología, si quiere ser ciencia, tiene que estudiar algo objetivo, y algo objetivo viene a ser la conducta, ¿no? Entonces, rechazaron mucho los procesos psíquicos o los procesos mentales, ¿no? Y se centraron más en la conducta. En ese sentido, ¿no? La pregunta 8, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. Sería la clave C, ¿no? La C. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces nos quedamos en esta parte. Muchas gracias por su atención. Bien, ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bien.